Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos desde Zaguayo, Michoacán. Ingeniero Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde Cancún. Buenas tardes. Bienvenidos. Saludos de Tijuana. Buenas tardes a todos. No tengo sonido. Vamos un minuto más, Gus. Ok. ¿Cómo le hago aquí? Cuando ustedes dispongan. Buenas tardes, saludos desde Colima. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Bienvenidos otra vez a un miércoles más de FECOBAL, con estas charlas de webinar que ya son tendencia. Antes de inaugurar esta plática, me voy a permitir presentar a nuestro expositor de lujo del día de hoy, con el que nos va a dar el tema de la charla, evaluación de joyas como objetos de arte. Presentamos el licenciado José Francisco Fuentes Villalón, el licenciado en Derecho con cédula profesional, especialidad en evaluación inmobiliaria, industrial y maquinaria y equipo. Ha trabajado 36 años en Nacional Monte de Piedad, en donde se graduó como evaluador en su Instituto de Evaluadores en 1990. Tiene la especialidad técnica con reconocimiento y validez oficial de la SEP en peritaje y evaluación profesional de alhajas, gemas, relojes y artículos varios. Es perito en documentos cuestionados, diplomado ahora con cédula profesional en trámite de la especialidad en documentoscopía, grafoscopía y dactiloscopía para realizar dictámenes de autenticidad o falsedad de documentos, escrituras, firmas y obras de arte. 15 años de experiencia como perito tercero en discordia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Funge en la lista de peritos del Poder Judicial de la Federación en materia de evaluación de obras de arte, antigüedades y joyas. Es comisionado de avalúos del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN, socio activo del Instituto Mexicano de Evaluación, presidente cofundador en el año 2000 de la Asociación Mexicana de Peritos Evaluadores Diplomados, ACEP, para acreditación de evaluadores. Cofundador en el año 2004, actualmente director general de Tecnológico de Estudios Superiores y Evaluación, SC, Texusval, y su centro de capacitación, peritaje y evaluación profesional con reconocimiento de validez de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, cuenta con el registro como agente capacitador externo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la formación, actualización y certificación de evaluadores. Vicepresidente del Comité de Gestión de Competencias Laborales del Consejo de Normalización y Certificación, CONOCER. Recibió en 2011 el galardón Global Quality Gold, categoría Elite, distinguiendo al compromiso loable adquirido para con la sociedad, reconociendo dicha labor y el constante crecimiento obtenido, perteneciendo al núcleo de los mejores peritos evaluadores líderes de la República Mexicana. Profesor en la maestría en evaluación forense en el Colegio Libre de Estudios Universitarios y profesor en especialidad y maestría en evaluación de la Escuela de Ingeniería Municipal. Miembro del Colegio de Evaluadores Interdisciplinarios del Servicio de la Comunidad.
24 años ejerciendo como perito evaluador profesional independiente las siguientes especialidades: identificación y evaluación de obras de arte, artes plásticas, arte pictórico, arte escultórico, arte gráfico, artes decorativas, antigüedades y modernas, mobiliario, cerámicas, porcelanas, vidrios, textiles, relojes, armas, marfiles, etc. Documentos históricos, libros, instrumentos musicales, alhajas y monedas, numismática, joyería y orfebrería, metales preciosos, piedras preciosas, relojes de pulsera, gama baja, gama media, gama alta y gama de lujo, automóviles antiguos y comerciales. Antes de iniciar con nuestra plática, le damos la palabra a nuestro presidente de la Federación de Colegios de Evaluadores para que nos haga el favor de dar por inaugurada esta charla. Adelante, señor presidente. Gracias, Gerardo. Muy buenos días, compañeros. Desde Tijuana hasta Cancún nos acompañan amablemente todos los miércoles a las 12. Les saludamos desde FECOBAL y les agradecemos el tiempo dedicado a seguirnos todos los miércoles. Gracias a ustedes hemos podido tener una audiencia cada vez más importante y poder difundir temas de interés para todos los evaluadores del país. Muchísimas gracias al licenciado Francisco Fuentes por compartirnos amablemente sus conocimientos en esta interesante disciplina de evaluación de obras de arte, joyería y artículos personales. Bienvenido a FECOBAL y muchísimas gracias por dirigirte a nuestro auditorio. Muchísimas gracias también a los compañeros que nos siguen desde Centro y Sudamérica. Ya saben que aquí los recibimos con los brazos abiertos por parte de FECOBAL, aunque sea de manera virtual, y en alguna oportunidad próxima tendremos el placer de vernos y saludarnos en persona. Les dejo en buenas manos, sigan con nosotros y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Arquitecto Gustavo Reyes Aguiar. Les recuerdo que esta transmisión también se está transmitiendo en vivo por Facebook Live, y les recuerdo la operación de este webinar. Vamos a mantener los micrófonos apagados para evitar cualquier interrupción, y también vamos a estar apagando cámaras para tener un mejor ancho de banda. Los dejo con el licenciado Francisco Fuentes Villalón. Adelante, licenciado, todo suyo, los micrófonos y la presentación. Gracias. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer que me hayan permitido estar en este espacio de la Federación de Colegios de Evaluadores. Y pues, por sobre todo, arquitecto Gustavo Reyes Aguiar, saludarte y pues bueno, estar aquí compartiendo también este espacio. Tiene mucho tiempo que no nos veíamos también. Y pues bueno, también a Gerardo Valencia ha hecho esa presentación, y a Lupita Suárez, a la maestra Lozano, que me hayan permitido estar por acá. También la maestra Gracia Martinelli, que hizo favor de recibirme hace rato también aquí en este espacio muy importante. Y bueno, saludar a todos los presentes. Somos 121 oyentes, bueno, descontándome yo soy ponente y ustedes son oyentes, pero finalmente, pues bueno, vamos a compartir este conocimiento sobre todo un tema que tiene que ver con joyas, con joyería. Y bueno, aquí la introducción finalmente es pues cómo darle ese enfoque como objeto artístico, como obra de arte. Y bueno, pues esa es la intención de esta plática. Sobre todo, pues bueno, finalmente hablaremos un poco de tema de evaluación. Sin embargo, bueno, pues es un tema muy extenso y trataremos de abordarlo en la mejor medida. Pues bueno, voy a compartir pantalla, para iniciar. Ven todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a... Bien, como verán, pues esta portada de alguna manera refleja toda esta importancia que la historia de la joyería pues ha tenido a nivel del planeta, y por supuesto todos estos antecedentes que la misma historia del arte también nos da cuenta, y por supuesto la historia de la joyería. Y bien, pues bueno, vamos a introducir el tema. Como verán, así pues bueno, fue
conveniente nombrarlo, la evaluación de joyas como objetos de arte. Si bien es cierto que es un espacio pequeño para poder hablar de una metodología completa, sin embargo, sí nos va a permitir hacer una introducción y bueno, y posiblemente al final sí van a tener algunas incógnitas porque por supuesto el cómo también es parte, pero cómo llegar a determinar el valor finalmente, esa conclusión, pues bueno, posiblemente estaremos abordándola más adelante. Pero bueno, a manera de introducción, cuando hablamos de obras de arte, objetos artísticos, pues bueno, quiero compartir con ustedes primero, y es pertinente revisar este concepto, y para ello me voy a permitir compartir estos párrafos que a continuación ustedes pueden leer. Finalmente, artes como vocablo tiene una extensa acepción. Yo creo que si antes de mostrarles esta diapositiva, le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué entienden por arte? Pues bueno, finalmente pudiera haber muchas formas de describirlo, o algunos de ustedes posiblemente no tuvieran en este momento alguna idea clara. Sin embargo, quiero compartirles estas definiciones que de alguna manera pues no cumplen ese objetivo de comprender una intención objetiva, ¿verdad? Una intención tangible y otra más subjetiva que podría ser también intangible, ¿no? Entonces, para ello, por supuesto, si vamos a hablar de joyas como objetos de arte, yo creo que lo primero que debemos entender qué significa el vocable arte, y tiene, como les decía, una extensa acepción. Y esto puede designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. Y aquí, entre paréntesis, bueno, pues me refiero precisamente a esta raíz etimológica del griego que significa techne, y es técnica. Y finalmente la técnica, cuando nosotros hablamos de técnica, y la técnica, por supuesto, el arte de la joyería utiliza una técnica. Entonces, desde el punto de vista objetivo, podemos definir que el que domina una técnica, precisamente se vuelve pues, un experto en ese arte, o domina el arte, ¿no? El arte de la joyería, en este caso, es como estaríamos hablando. Sin embargo, también es entendido que generalmente, como cualquier actividad o producto, se entiende también como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos, como son los plásticos. Ustedes lo conocen, los plásticos se refieren pues a la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado. Los lingüísticos, pues, como todos sabemos, la literatura, los sonoros, la música, los corporales, la danza, y bueno, y la combinación de ambos, ¿no? Sin embargo, ya cuando hablamos de ideas, estamos hablando ya de la parte subjetiva, y las vanguardias artísticas han sido ejemplo de ello, ¿no? Como ustedes verán, la historia del arte pues nos ha mostrado cómo de alguna manera la función del arte ha tenido diferentes características a través del tiempo, y sobre todo, pues bueno, cuando nosotros hablamos, si nos remontamos a las culturas antiguas como la egipcia, la griega y la romana, pues tenían una función muy, muy importante en cuanto al contexto de esa época. Sin embargo, ya en el área cristiana, desde la caída del Imperio Romano, con Bizancio, ¿verdad? Pues desde que Constantino se convierte al cristianismo, pues bueno, finalmente se funda todo lo que el arte paleocristiano, pues bueno, que de alguna manera fue perseguido, se consolida y empieza pues esta función del arte como para en este caso, a la difusión del cristianismo, y para ello, pues por supuesto, esta función la ejerció muy bien lo que es el estilo románico, el estilo gótico, y por supuesto, ya en el estilo del Renacimiento, del siglo XV, siglo XIV, y posteriormente, pues bueno, ya el manierismo posterior es un estilo, un estilo artístico que también influyó en lo que es la joyería, y por supuesto da paso al barroco, por supuesto después da paso al neoclasicismo, que ya es siglo XIX, y al romanticismo del siglo XIX, y finales del siglo XIX, pues todas estas vanguardias que rompen finalmente con lo anterior, y siempre estas rupturas pues dan nueva cuenta de estos estilos, y la joyería pues como arte pues de alguna manera también se ve influenciada, y precisamente cuando hablamos de la parte subjetiva, por supuesto, es de lo que en este caso el artesano, el que domina esta técnica, que nosotros podemos ver tangiblemente. Sin embargo,
lectura que le damos a estas expresiones, a estas creaciones, pues de alguna manera tienen otro significado y bueno, de alguna manera pues necesitamos una orientación diferente. Muy bien. Cuando hablamos de obra de arte, también les comparto esta definición. Dice, una obra de arte es una idea realizada. Finalmente, ¿no? Finalmente el artista que domina un arte, una técnica, su obra es producto de este dominio. Sin embargo, también es una idea realizada que de alguna manera es innovadora, es original en la época y lo distingue, ¿no? Y lo distingue en estos movimientos artísticos que de alguna manera marcan la pauta y la historia del arte. Hoy los describe y los ha reconocido. Dice, es el acto de transmitir ideas o sentimientos que cristalizan en un producto acabado como consecuencia de la perfecta aplicación de un oficio. Cuando hablamos de arte, bueno, cuando hablamos de oficio, de las artes y oficios de esa época, antes, ahora, o lo que hoy conocemos como profesiones, pues de alguna manera el dominio precisamente de esa técnica, como lo es las profesiones, ¿no? Nosotros como profesionistas dominamos precisamente el arte ese conocimiento que nos da el dominio de la aplicación de esos conocimientos. Y podemos definir una obra como esa cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano a un material o a un conjunto de ideas. Entonces, como vean, los materiales y las ideas conviven para, en su conjunto, constituir lo que es la obra de arte, y la joya como objeto de arte, pues está también en esta consideración. Entonces, una obra de arte ya podemos considerar como el objeto de trabajo de gran valor artístico, ¿sí? Entonces, entendiendo estos conceptos, estas definiciones, pues quiero acercarlos un poquito para que podamos hablar, que cuando hablamos de obras de arte, pues bueno, finalmente podemos irlas entendiendo en función del trabajo realizado, por supuesto, a través de una técnica y el dominio de la misma, y por supuesto, la idea que representa o que quiere comunicar, y esas dos acepciones, pues de alguna manera en conjunto nos van a permitir entender esta parte. No podemos olvidar también lo que es el concepto de estilo artístico, y les comparto esta definición. Dice, un estilo artístico es el conjunto de rasgos iconográficos, técnicos, compositivos, que dan carácter a la creación artística y permiten identificar las obras de una escuela o de una época histórica y atribuirlas a un artista determinado. Esto es importante porque la autentificación de las joyas como objetos de arte, de estas marcas que también les voy a mostrar más adelante, la industria de la falsificación hoy por hoy ha afectado nuestro crecer como evaluadores, como peritos, y bueno, finalmente nuestra actuación pues tiene que ver con esto, con el dominio, por supuesto, de los estilos, y cada marca, les mencioné más a continuación, van a ver cómo de alguna manera el conocimiento de esto que les caracteriza, esa manera, de alguna manera, realizar este trabajo en términos de joyería y en términos de arte, pues bueno, finalmente nos va a permitir también estar preparados para enfrentar cualquier intento de falsificación o demostrar algo que no es auténtico como auténtico. Y por eso muestro que finalmente una obra de arte también representa un estilo artístico. Si estamos hablando de arte, hay un estilo. Hay alguien que lo hizo y que de alguna manera está marcando su manera de hacerlo. Y bueno, como decía, también la historia de la joyería es parte de la historia del arte. Y por eso, pues bueno, por eso el título de la evaluación de joyas como objetos de arte queda plenamente justificado a través de estas definiciones. Y creo que a continuación también podré mostrarles de alguna manera cómo esta clasificación de diferentes autores nos permite comprender que existen lo que conocemos como las artes mayores, que son las bellas artes, así consideradas, y incluye a las artes plásticas, que como les mencionaba, pues es la pintura, la obra pictórica, la obra escultórica, la obra gráfica, que son todas estas técnicas de grabado, y por supuesto también el dibujo. Sin embargo, pues bueno, las artes escénicas que ya conocemos, pues el teatro, por supuesto, en este caso la danza, las musicales, pues ya, como ya conocemos, todo lo que tiene que ver con estas composiciones musicales a través de la historia. Sin embargo, podemos hablar de artes menores, y son las artes aplicadas o las artes decorativas. ¿Y en qué momento la joyería entra en esta parte de las artes decorativas, verdad? Como un objeto de ornato, ¿sí? Y sin embargo, pues bueno, ¿en qué momento puede entrar en esta parte de las bellas artes? Desde el punto de vista porque aplica técnicas inclusive escultóricas,
¿verdad? Elaborar una pieza de joyería implica también el dominio de una técnica escultórica, que puede ser el modelado, inclusive el esculpido. Entonces, todo esto nos permite tomar en cuenta que estas definiciones, pues de alguna manera nos permiten justificar y tener los suficientes argumentos como poder definir una joya como un objeto de arte. Ahora bien, también tenemos que definir, y les comparto, hay una norma oficial mexicana, también pues entresacando de tantas definiciones que pudieran ustedes encontrar también en el diccionario, inclusive ahora en Google, que podemos también buscar definiciones. Sin embargo, cuando en México tenemos una normatividad, pues creo que lo más conveniente es acercarnos a ella, y en este caso esta norma oficial mexicana, la NOM 033, bueno, emitida en 1994 por la todavía Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ahora hay un proyecto, pero finalmente ese proyecto todavía no ha sido sancionado todavía como norma oficial mexicana, y por lo pronto, pues bueno, finalmente estas tienen una vigencia. Si bien es cierto que su vigencia tiene solamente en términos de sancionar a quien no cumple con ella, entonces, pero sin embargo sí nos define y nos da estas definiciones, y encontramos que este concepto de alhaja, sí, alhaja viene también del árabe, a diferencia de joyería, y de alguna manera define como estos artículos de oro, plata, platino y paladio, son todos aquellos artículos de joyería y orfebrería elaborados con metales puros o en aleación con otros metales. Estos metales, como ya vimos, son el oro, la plata, el platino y el paladio, y son considerados metales preciosos. Sin embargo, existen lo que conocemos como liga, en este caso por ser el oro, en particular el oro, la plata, el platino y el paladio, para de alguna manera facilitar en este caso el arte de la joyería. Pues bueno, el oro es muy blando, es muy dúctil y muy maleable. Sin embargo, el oro puro pues no permitiría la durabilidad de todas estas piezas de joyería, y por eso se liga con otros metales como son el cobre, la plata o el cobre y el zinc, para darle esa dureza, de esa resistencia que con el tiempo requiere, sobre todo para la elaboración de estos objetos o esta joyería que nosotros conocemos. Y esto es una atención muy especial. Entonces, joyería lo vamos a definir, bueno, alhajas son artículos de joyería y orfebrería. Sin embargo, cuando hablamos de joyería, nos vamos a referir a los objetos que se destinan solo al uso u ornato personal. Como ustedes ya conocen, pues bueno, conocemos estas joyas que podemos distinguir como los collares, ¿verdad?, que se utilizan en el cuello, las pulseras en la muñeca, los brazaletes en el brazo, en este caso los aretes en la oreja, etcétera, etcétera. Y la orfebrería, pues todos estos objetos que no son de ornato personal. Y como ejemplo, pues bueno, finalmente podemos ver estos artículos de plata de Ley 925, que normalmente pues son estos servicios de café o de té, elaborados en centros de mesa, fruteros o inclusive candiles, ¿no? Que ustedes a lo mejor ahorita se pueden imaginar. Y bueno, todos podemos entender que joyería y orfebrería, pues de alguna manera son parte de un grupo que es el de las alhajas, para la norma, por supuesto. Y bien, pues ya definiendo un poquito más, ya con más precisión, dice: el arte de la joyería consiste en el diseño y elaboración de piezas artísticas con metales preciosos y piedras preciosas. Muy bien, si bien los metales preciosos son importantes porque, por supuesto, por sus características de durabilidad y rareza, pues de alguna manera permiten en este contexto del ser humano, ¿verdad?, de distinguir de alguna manera estos estatus de poder o de posición, tanto posición social, pues de alguna han sido representativos de estas clases que de alguna manera, pues bueno, han permitido y se han distinguido por considerarlos y clasificarlos por metales preciosos, sobre todo para la fabricación de joyería. Sin embargo, las piedras preciosas que conocemos como gemas, pues también ocupan un lugar importante, y esto, pues bueno, son minerales que de alguna manera también tienen esta característica de gemas que al ser tallados, pues pueden ser utilizados en joyería. Bueno, la gemología es esta rama de la geología y de la mineralogía que estudia las piedras preciosas. Y bueno, para hablar de gemas, pues sí necesitamos tener el título de gemólogo para poder identificarlas, autentificarlas y evaluarlas. Bien.
No menos importante es el joyero, ¿verdad? El joyero es tan importante porque estamos hablando de joyería, estamos hablando de joyas, estamos hablando de estas definiciones, pero finalmente tenemos que hablar del joyero. Y es el oficio artesano del que fabrica, repara, comercializa artículos de joyería. Parte de su trabajo consiste en diseñar y elaborar productos tales como brazaletes, anillos, pendientes, broches u otro tipo de complementos. Las materias primas que utiliza en su trabajo son fundamentalmente, como dijimos, los metales preciosos, como el oro, la plata, ya habíamos mencionado el platino, la plata paladio, y las piedras preciosas, como son los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, los zafiros, las turquesas, como aquí lo menciona. Entonces, el joyero es un oficio creativo, por lo que se puede decir que cada uno imprime un estilo personal a las piezas, convirtiéndolas en artículos únicos. Y precisamente la obra de arte es un objeto único, que tiene un estilo personal, ¿sí? Y esto vamos a irlo entendiendo en la medida que, bueno, comprendamos por qué existen estas marcas y de alguna manera, pues, estos precios, ¿no? Y bien, la joyería es un término que también puede referirse. La joyería, pues bueno, finalmente como este conjunto de posibilidades de referirnos al comercio de joyas, su elaboración o al establecimiento donde se realiza esta actividad, ya sean talleres o tiendas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta introducción para poder definir estos conceptos y conocerlos, pues es parte del objetivo de esta ponencia. Y bueno, reforzando esta posición de las joyas como objetos de arte, dice, solemos identificar estos objetos artísticos u obra de arte. Cuando hablamos de objeto artístico u obra de arte, estamos hablando de lo mismo, es sinónimo, ¿sí? Entonces debemos identificarlos con una autoría individualizada. Cuando hacemos joyería en serie, pues obviamente cuando se fabrica de manera industrial, pues de alguna manera hay una marca representarla. Sin embargo, pues bueno, ¿en qué momento podríamos ya no considerarla como un objeto u obra de arte? ¿Sí? Entonces, aquí habría la diferencia que esto tiene que ser, para que sea objeto de arte u obra de arte, debe tener una autoría individualizada y artesanal, ¿sí? Donde se aplica una técnica tradicional y produce un objeto único e irrepetible. Los autores son virtuosos, con una habilidad innata que les convierte en personas especiales, en genios, identificados por todos y ocupando un lugar prioritario en la historia del arte, es decir, también la historia de la joyería. Bien, a continuación pues voy a compartirles este video, espero que les agrade. Finalmente van a ver cómo este joyero, este artesano, este artista, algunas también apoyado, claro, ya, si bien es cierto que estas se apoyan en tecnología actual, sin embargo, el trabajo artesanal sigue siendo importante, el dominio de la técnica, el dominio, el conocimiento de estas herramientas, y vamos a ver cómo este diamante de alguna manera va a ser que ven en la imagen, cómo es que va a ser parte del concepto final de un producto de joyería como obra de arte. Bueno, se los comparto para que ustedes lo vean.
our focus. The very same hands that formed us. Go build a better tomorrow. For you, I'd make it a rainbow. Think I would be holding on to. The one thing that I know is stronger. Love is blind and no one's perfect. I don't seem so shallow, 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 shallow. But you are bright, white gold.
Pues bien, con este video hemos podido visualizar claramente lo que es este dominio del arte de la joyería, el dominio de la técnica. Como verán, pues pudieron visualizar el manejo de la temperatura, inclusive la fundición del oro. Por supuesto, ya viene con liga, es un oro de 18 quilates. Sin embargo, pues bueno, si no domina la técnica, por supuesto se contamina, inclusive se puede contaminar o haber una situación ahí de porosidad en el metal. Y por supuesto también, pues bueno, fijaron los diamantes, el engastarlos, también tiene una técnica de delicadeza importante. Y todo este conjunto, pues, todo este video, pues bueno, de alguna manera incorpora todo esto, todo este arte que merece una especial atención, como es la joyería. Espero que les haya gustado y haya sido un claro ejemplo de lo que hemos estado viendo. Y bien, pues bueno, ¿qué podemos decir de las grandes marcas? Y bueno, mostrarles algunas. Finalmente, estas marcas, como verán, como es Harry Winston, que de alguna manera, pues bueno, normalmente la naturaleza de alguna manera es un referente importante para todas sus creaciones. Y bueno, es una marca que la conozcan. Harry Winston se distingue entre las marcas de joyería más importantes en el mundo. Y bueno, pues es un ejemplo también de lo que producen. Buccellati, pues también es otra de las marcas importantes. Bueno, aquí como ejemplo este brazalete, que trae un agua marina y también un arreglo de diamantes, un arreglo con estas figuras fitomorfas. Podrían estar emulando estas flores, este arreglo floral que de alguna manera evocan. Como verán, pues bueno, la portada de esta presentación tiene que ver con esta imagen y cómo Van Cleef & Arpels es otra de las marcas. Si quieren conocerla, pues tiene su propia página y toda la producción de alta joyería, pues exclusiva, por supuesto, piezas únicas como este prendedor, que es una flor, y como verán, esta roca que de alguna manera donde podemos encontrar los corindones. Y cuando hablamos de corindones, la variedad más importante es el rubí y el zafiro, y en este caso es un rubí. Vean cómo se presenta en bruto en la naturaleza, y de alguna manera cómo se determina el tallado de los mismos para que podamos tener este arreglo de rubíes y diamantes corte almendra. Bueno, es un gran ejemplo, un claro ejemplo de lo que es la joya como objeto de arte o como obra de arte. Igual, Graf es otra de las marcas más importantes. Como verán, pues tenemos aquí esta gargantilla, este collar, podríamos llamarlo también con este pendentif de diamantes en diferentes tallas o cortes, pero también un ejemplo, el reloj joya, ¿no? Hoy considerado también como relojes joya, en donde también tienen una funcionalidad, pero también representan esta característica de objetos únicos, y como verán, pues tienen diamantes de color amarillo, de este color también natural, por supuesto, vienen certificados, no hay un problema de tratamiento, y los diamantes blancos. Y esto pues es un arreglo importante que le da estas características de belleza a este reloj. Tiffany & Co., pues también otro, claro, posiblemente les suene más familiar. Y bueno, tenemos estas
estas sortijas, de alguna manera simbolizan, por supuesto, la unión entre hombre y mujer, de alguna manera, y bueno, finalmente la propuesta matrimonial, y bueno, todo un contexto en ese sentido, pero ven, aquí un claro ejemplo como marca, como obra de arte. No olvidemos Piaget, también una marca de alta relojería, de lujo, de alta gama, pero también de alta joyería y de joyería exclusiva. Vean cómo estos relojes Piaget, pues bueno, son la claro ejemplo de trabajar el metal precioso, en este caso, pues, el platino, ¿sí? Un reloj de platino, o de oro blanco también, pues, también los hay, pero con este arreglo de diamantes, ¿no? Con este arreglo de diamantes que también, de alguna manera, tienen un alto valor artístico, y bueno, pues de eso es lo que estamos tratando de corroborar y mostrarle a ustedes. Bulgari, otra marca también importante a nivel mundial. Vean estos diseños también exclusivos que de alguna manera representan como les dijimos, como ornato personal, y por supuesto este arreglo de esmeraldas colombianas, y también con un arreglo de diamantes. Y vean el diseño, es un diseño que tiene un valor artístico, exclusivo, y bueno, dentro de las colecciones de estas marcas, por supuesto, de alguna manera también las utilizan estas grandes estrellas del cine internacional, ¿sí? O del deporte también internacional. Chopard es otra marca muy importante, que también pues tiene un nivel como obras de arte muy importante, y pues bueno, aquí tenemos estos diseños que pueden mostrar, bueno, finalmente esto que le caracteriza, y es patente, es propiedad intelectual de Chopard y de todas las marcas que hemos visto. Bien, Cartier, pues bueno, Cartier es una marca que a lo mejor ustedes pueden identificar todavía mejor, y bueno, lo que simboliza la pantera para Cartier, finalmente este nivel de joyería, de alta joyería de gran lujo, ¿sí? Única, pues bueno, aquí es una muestra, ¿no? Como el dominio de la técnica, el dominio del arte de la joyería, y sobre todo, pues bueno, cómo se reflejan estas piezas como ejemplo. Como verán también como ejemplo, pues bueno, María Félix, la doña, de alguna manera tenía un vínculo muy particular con la casa Cartier, y le diseñó joyas exclusivas que se llaman, hoy las conocemos como la doña, y es un referente también de exclusividad, que de alguna manera pues ya están dentro de la colección Cartier. Mikimoto, bueno, Mikimoto se caracteriza finalmente, inició como una marca, sobre todo con lo que conocemos como perlas cultivadas. Se agotaron, por supuesto, la producción natural de perlas, estas ostras perlíferas en los mares del sur, ¿verdad? Pues bueno, se agotó, y Japón pues fue la muestra de cómo de alguna manera descubrieron este cultivo, por supuesto, en mares que deben tener una temperatura y una profundidad exclusiva, no todos. Actualmente en México, en Guaymas, Sonora, México es productor de perla, ya de calidad, ya reconocida a nivel mundial, y bueno, pues tenemos esta referencia, ya, y sobre todo este diseño. Vean estas perlas blancas, normalmente las distinguimos por lo que se conoce como ese gran oriente y ese gran lustre. El gran lustre, pues bueno, cuando uno se puede reflejar en ellas como espejo, y ese lustre, que es esa iridiscencia, que es muy característica por supuesto, en este caso de la concha nácar, de la conquiolina, que es parte de esta composición, y bueno, la redondez, por supuesto, tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perlas de esta calidad, de esta redondez, pues se necesitan muchas perlas, muchas ostras perlíferas para encontrar las mismas, de la misma calidad. Entonces, reunir perlas de la misma calidad, de la misma redondez como estas, es difícil, puede tardar tiempo, por eso representa, por supuesto, el valor tan alto de tener un arreglo como este. Bien, las joyas como objetos artísticos, bueno, finalmente podemos hablar de componentes de valor. Vimos que, pues bueno, el metal precioso, como lo hemos definido, como es el oro, la plata, el platino y el paladio, pues tienen un valor a nivel internacional, y esto es precisamente está regulado, y bueno, se puede cotizar. En un momento veremos
cómo se pueden cotizar estos metales. El valor de una gema o de las gemas en general también tienen hay guías internacionales referentes que son reconocidas. Yo les mostraré una en este momento, en un momento más. Y bueno, también, ¿qué otro componente? Pues ya vimos el valor artístico, ¿no? El valor artístico que de alguna manera tiene que ver con esta mano de obra especializada, en donde el diseño y la técnica, el dominio de ellos, pues bueno, vimos cómo de alguna manera demuestran que se requiere esta clasificación como mano de obra especializada. Y bueno, finalmente como obra de arte va a tener ese valor artístico. Sin embargo, podemos también considerar un valor histórico, ¿verdad? Hay joyas que pertenecen a una época, a un estilo, inclusive pues, pertenecieron a un personaje histórico. Y en el caso de México, pues bueno, podemos ver algunos ejemplos del emperador Maximiliano, también de Porfirio Díaz y de algunos otros personajes de la historia de México que pudieran tener esta atribución. Y por supuesto también estos comparables de estos componentes de valor pues tienen que ver también con los comparables que podamos encontrar en el mercado, que de alguna manera tengan un precio, y esto pues bueno también nos permita cotizar y complementar estos componentes de valor. Bien, a manera, pues bueno, en el siglo XX, pues tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la joyería Art Deco. Les voy a mostrar también un poco de esto para que ustedes vean cómo lo más cercano que podemos tener también después de Art Deco está el estilo retro, que también hay, pues hay también, tengo también muestras audiovisuales, pero escogí esta por el tiempo, creo que es la más representativa. Nosotros podemos encontrar todavía este tipo de joyería que es Art Deco y se los voy a mostrar a continuación. Moonlight on the highway, moonlight on the plain. Turn your light on my way through memory lane. Moonlight on the highway, guide me while I roam. Shine upon each byway that leads me to home. A place where roses remember and folks forget me not. What else is worth dreaming of? From your silver skyway, smiling up above, moonlight on the highway, please lead me to love.
thinking of. It must be fun, lots of fun, to be sure when day is done that the hour is coming when you'll be kissed and then you'll be kissed again. Miss Peggy Joyce says it's good, and every car out in far Hollywood seems to give it a try. So why shouldn't I? Bien, como verán, este estilo, estamos hablando ya de estilo como un componente de valor. Y bueno, pues precisamente no era muy oportuno que también les presentara, independientemente como objeto de arte, como obra de arte. Sin embargo, siempre tenemos que distinguir a qué estilo pertenece una pieza de joyería. Y normalmente los estilos del siglo XIX pues correspondieron sobre todo en la influencia británica, como fue el estilo georgiano, después el estilo de la reina Victoria, después vino el estilo también el jacobino, después vino el estilo Art Nouveau, precisamente posterior a el estilo Art Deco, y después el estilo retro, y así los diferentes estilos que actualmente, pues bueno, finalmente estamos conociendo, estamos mostrando, pero bueno, el estudio del estilo de las épocas de la historia de la joyería, pues bueno, es un tema muy interesante, que bueno, a través de este video, pues bueno, de una muestra un poco general, y vean cómo el estilo Art Deco, pues bueno, finalmente tiene también un estilo de la música de la época, ¿no? Entonces, esta música de la época y el estilo que ustedes vieron, pues bueno, finalmente, pues tienen toda una razón de ser. Bien, ahora en cuanto a los metales preciosos, pues tenemos el Consejo Mundial del Oro, también, pues bueno, habrá otros también que tienen que ver con los otros metales, sin embargo, el oro, pues bueno, tiene alguna atención especial y su cotización, pues es importante conocer este organismo internacional para que también, pues bueno, en la medida que se van regulando los precios del oro y de otros metales. Les menciono esto, el Instituto Gemológico de América hoy es un referente en donde también se han creado los estándares que nos permiten identificar y clasificar las gemas. El diamante, por supuesto, todas las piedras de color, empezando por el rubí, el zafiro, la esmeralda, y por supuesto después los que le siguen, como el agua marina, que también es de la familia de los berilos, como la esmeralda, y todos los cuarzos que de alguna manera le siguen, o los todos los cuarzos, la familia de los cuarzos, de los silicatos. Bueno, es todo lo que es el estudio de la mineralogía y cuáles de alguna manera, pues bueno, cuáles ejemplares son considerados gema, ¿no? Entonces, todo esto el Instituto Gemológico de América, pues bueno, el Gemological Institute of America, pues está en Estados Unidos, ya hay diferentes, nació en Santa Mónica, California, pero finalmente es un referente y pues bueno, el conocimiento de estos estándares nos van a permitir evaluar una gema como el diamante y las piedras de color adecuadamente y estimar, por supuesto, de acuerdo a ello, su valor, su precio. También el HRD es en Amberes, Bélgica, que es el Centro Mundial del Diamante, tiene también un instituto gemológico, también es su referente, aunque coinciden con los estándares, pero en la nomenclatura puede haber ciertas variaciones. Se los muestro para que de alguna manera, pues como idea de lo que está atrás de estas regulaciones que nos permiten pues comprender cómo identificar y clasificar las gemas. También la Confederación Mundial de Joyería, que es CIPJO, también tiene una página, las anteriores también se las mostré, y bueno, son referentes entre otros.
finalmente son los más importantes a nivel internacional y bueno, pues nos dan estos estándares para poder atender un trabajo de evaluación, sobre todo cuando se trata de identificar y clasificar las piedras preciosas o las gemas. En el caso de los metales preciosos, pues bueno, les voy a mostrar este cotizador, que de alguna manera pues es un referente, entre otros. También, pues bueno, si nosotros queremos cotizar el oro a través de la onza de Libertad Mexicana, la onza de oro puro, pues también lo podemos hacer y a través del centenario, la moneda de 50 pesos. Sin embargo, aquí podemos ver pues, todo lo que en esta página internacional, pues todas las posibilidades de poder cotizar los metales preciosos. Déjenme nada más que se me... Aquí en toda la cotización de metales, aquí nos despliega, por ejemplo, si queremos cotizar el precio del oro en este momento, es al día, por supuesto. Estamos hablando en dólares americanos en 1805.10, la onza de oro. La onza de oro pesa en gramos 31.1. Entonces nosotros podemos cotizar, pero inclusive también ya nos da la posibilidad de cotizar en pesos mexicanos. Entonces esta página pues es amigable en ese sentido, a nosotros nos permite cotizar al día y podemos decir que la onza de oro puro de 24 quilates actualmente cuesta 36,015 pesos con 59 centavos en este momento, ¿sí? Si lo queremos por gramo, pues ya tenemos aquí en la referente 1,157.93 pesos por gramo. Esto nos va a permitir, por supuesto, también cotizar las diferentes calidades de una pieza de joyería, sobre todo por su contenido de oro. Sabemos que el oro de 24 quilates es oro puro, sin embargo podemos encontrar las monedas, por ejemplo como el centenario, tienen una ley de 900 o un quilataje de 21 quilates, y así sucesivamente como es el de 18 quilates o ley 750. Hay dos diferentes formas de medir la pureza de contenido de oro en una pieza. El estándar europeo habla de ley, y normalmente se refiere a milésimas, el contenido en milésimas de una pieza de oro. Normalmente, cuando es oro puro, 24 quilates, esta nomenclatura es americana. Sin embargo, solamente es para el oro. El platino también comparte el término de ley, y cuando hablamos de milésimas, hablamos de 0.999, ¿sí? Y por ejemplo, pues el contenido de oro de una pieza de 18 quilates, el equivalente en ley sería 0.750, o sea, el 75% es de oro y el resto es de liga, ¿sí? Están las ligas tradicionales que ocupaban plata y cobre, o cobre y plata en diferentes proporciones, y eso nos daba, por supuesto, una atención especial para poder identificarlos. Y las ligas modernas, que ya de alguna manera han permitido a los joyeros reducir costos, y se elimina la plata como liga y se utiliza el cobre y el zinc actualmente, dando por supuesto diferentes posibilidades para el trabajo tanto de la joyería artesanal como de la joyería en donde se utilizan máquinas para su producción. Esto es muy importante considerarlo. Hoy por hoy los valores de joyas, pues bueno, estamos enfrentando también estas ligas diferentes, y nosotros utilizamos reactivos químicos para identificarlos, como es el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, y la técnica que utilizamos es el ensayo químico analítico cualitativo, que de alguna manera en el medio de la joyería de las casas de empeño se les conoce como calado. Sin embargo, pues estas reacciones nos van a dar la atención de poder identificar que la presencia de esta proporción de oro, y nosotros poder validar la calidad de esa pieza de joyería, y por supuesto una correcta identificación nos va a permitir una correcta evaluación. Bueno, esto es en atención a lo que es los metales preciosos, y vamos a quitar esta parte. En cuanto al precio de las gemas, pues existe esta guía internacional, Gem Guide, que también pues es un referente, y pues nosotros lo utilizamos, y de alguna manera, pues bueno, tenemos una cuenta y tenemos que registrarnos, y para tener acceso a esta posibilidad, pues bueno, finalmente usamos nuestro password, y voy a introducirme para que ustedes vean de alguna manera cómo se muestran estas guías de precios de piedras preciosas, para que ustedes puedan visualizarla.
Estamos hablando de... Entonces, si vean, aquí nos despliega cuando si queremos cotizar precio de diamante en las diferentes tallas o cortes. Normalmente, por ejemplo, pues el corte normal, el corte redondo, ¿sí? Es el que más se utiliza. Sin embargo, aquí tenemos pues diferentes cortes, pero finalmente, en este caso, el redondo, que es el ideal, bueno, nos va a permitir. Y nosotros, de acuerdo a los estándares internacionales, utilizamos lo que son las llamadas 4Cs o 4Cs, que tienen que ver con las siguientes definiciones. Una de las primeras Cs, llamémosle, es el peso. Y en gemas se utiliza lo que se llama el carat. Entonces, carat es la primer C, y es la quinta parte de un gramo. O sea, un quilate en piedras se va a abreviar con Q o simplemente carat con C. ¿Sí? ¿No? El quilate para oro es con K de kilo. Sin embargo, para hacer esta aclaración, aquí vamos a utilizar quilate con Q de queso, o carat. Y carat es la primera C, es el peso de la gema que nosotros vamos, y aquí está de alguna manera manifestado. Si se fijan, aquí está hablando de un quilate a 1.499, o sea, casi 1,5 quilate. Entonces, estos rangos nos van a permitir tener, de acuerdo a también la siguiente C, que es claridad, clarity. Normalmente clarity es una de las Cs, que es la pureza, es la ausencia de imperfecciones que tiene ese diamante. También se va a medir, por ejemplo, internamente limpio, es internal flawless, ¿sí? O flawless, inclusive, cuando tampoco tiene defectos externos. Y very, very small one, very, very small two, ¿sí? Son otras dos calidades, ¿sí? Cuando las inclusiones difícilmente las puede uno visualizar. Para ello utilizamos una lupa de joyero de 10 aumentos, 10X, y debe ser un lente triplet. Quiere decir que este lente debe tener 3 lentes que de alguna manera reducen la aberración tanto visual y la aberración cromática. ¿Qué quiere decir? Que podamos ver el diamante sin sin un defecto visual, por ejemplo, una distorsión que pudiera tener, y pues bueno, eso nos permite tener problemas de visibilidad. Después viene very small one, very small two, después small include 2, o sea, pequeñas inclusiones incluidas, ¿sí? Y de plano, cuando ya de plano se pueden ver, inclusive sin necesidad de lente, ya podemos ver estas inclusiones, y ya después de aquí, pues ya sería lo que es el diamante industrial, o ya para otros usos. Sí, como saben, el diamante tiene dureza 10, es el material más duro de la Tierra. Sin embargo, es muy frágil. Un diamante es difícil, no se raya con nada, solamente un diamante raya un diamante, pero se puede fracturar con un golpe. Ese es un tema de fragilidad, no de dureza o de tenacidad, ¿no? Y bueno, son las propiedades físicas y químicas que tienen las piedras preciosas, y eso también merece un estudio importante. Entonces, la primera C que vimos es peso, ¿no? Carat, y aquí lo estamos viendo. Pero también vimos, antes de entrar a esta, vimos cut, que es el corte redondo, que es el ideal, el corte moderno. Y sin embargo, también estamos hablando de color. En diamante, cuando hablamos de color, se valoran más los diamantes en donde hay ausencia de color, es decir, los diamantes blancos. Entonces, también se clasifican por letras, y esto nos va a dar el referente. Y la intersección, por ejemplo, si tenemos un diamante de 1 quilate, pues vamos, si la claridad es, por ejemplo, very small, está entre very small one, o determinamos que es very small one o very small two, pues la intersección, y si vemos que el color es H, pues va a ser su valor. De aquí alcanzamos a ver $6,530 por quilate. ¿Sí? Bueno, esto nada más es un ejemplo de cómo se utiliza esta tabla, y se las muestro, ¿sí? Para efecto que ustedes puedan conocer cómo ya en un curso completo podamos ver toda esta parte, ¿sí? Bien.
Pues bueno, el valor de joyas, para ir terminando con esta oportunidad de compartir este momento con ustedes, pues bueno, el avalúo finalmente, nosotros vemos que los comerciantes hacen evaluaciones y sí, porque utilizan precios. Yo creo que es una evaluación, es un acto de evaluar. Sin embargo, el evaluador de joyas, el evaluador profesional, pues emite avalúos, ¿no? Yo creo que la diferencia entre evaluar y emitir un avalúo, de alguna manera, profesionaliza a la persona que está autorizada para emitir avalúos, porque por supuesto tenemos normas, ¿no? Y hay una norma mexicana, hay normas internacionales, y de alguna manera también se requiere una certificación académica y una certificación profesional, como todas las profesiones, y hoy por hoy pues hemos estado trabajando estos 21 años para dignificar y profesionalizar este sector de este tipo de evaluaciones, y la certificación académica tiene que ver con el artículo 3º constitucional y su Ley General de Educación, y la certificación profesional, como todas las profesiones, tiene que ver con el 5º constitucional y su ley reglamentaria y por supuesto lo correspondiente a cada ley de cada estado. Sin embargo, esto, pues bueno, la certificación profesional, una vez que nos titulamos y tenemos nuestra cédula, pues bueno, cómo demostramos a la sociedad que nos estamos actualizados, y por supuesto la Dirección de Profesiones establece que ella vigila el ejercicio profesional y se auxilia de los colegios de profesionistas. Esa es la naturaleza de esta actividad y de esta certificación profesional, y nosotros queremos incorporar esta evaluación a ese mismo, si bien es cierto que no está regulada todavía como profesión, pero sí como un oficio especializado. Y hoy por hoy hemos logrado, desde el punto de vista académico, tener un reconocimiento de validez de estudios para lo que es peritaje, evaluación de alhajas, relojes, gemas y artículos varios, ¿verdad? Con validez oficial, que nos va a permitir entrar a ese orden, y a través de la Asociación Mexicana de Peritos Valores Diplomados, como no es colegio, pero tampoco requerimos cédula para su ejercicio, porque todavía no estamos obligados a ello, pero sí debemos estar obligados a acreditarnos de manera formal, como lo hacen las profesiones. Y bueno, con esta explicación, con esta forma de transmitirles esta parte de la profesionalización de este sector, como es el sector de las casas de empeño, por supuesto, un sector que ha venido a menos, donde se maltratan las piezas, donde las personas las habilitan, las capacitan, las forman y les hacen creer que ya son evaluadores, pero finalmente se vuelven empleados que utilizan una técnica, pues por supuesto, muy elemental. Sin embargo, hemos visto como estos ejemplos de piezas Art Deco, cómo llegan a las casas de empeño y son maltratadas con la lima, porque no conocen de qué metal o no tienen la certeza, y sin embargo tampoco saben valorar los diamantes o las piedras de color, y finalmente pues es una actividad que no tiene todavía esta obligación de una certificación como debe ser. Es triste ver una argolla Tiffany con un surco que le hace el empleado evaluador, ¿verdad? Porque pues, para verificar que es de oro, le mete la lima y pues la daña, ¿no? Esta manera de ejemplo, por eso hablo de esta profesionalización del sector a través de, pues bueno, de la unión de todos los evaluadores para que esto se logre. Pues bien, por su atención, gracias. Su servidor, especialista en evaluación, licenciado José Francisco Fuentes Villalón. Este es mi contacto, este es mi correo, esta es nuestra página. Me pongo a la orden de la FECOVAL a través del maestro arquitecto Gustavo Reyes, y bueno, también de Lupita Suárez, de la maestra Lozano, de los que me han hecho favor también, como la maestra Gracia Martinelli, también de Valencia, que también me hizo favor de recibirme, y de todos ustedes, y pues les doy las gracias por su atención, y voy a dejar de compartir pantalla para, pues ahora sí, visualizarme. Gerardo Valencia, sí, ya te... Pues espero que les haya gustado, pues estoy a sus órdenes para atender cualquier pregunta. Muchas gracias, licenciado. Además de las felicitaciones, tenemos nada más permítame apagar un micrófono. Sí. Ya, gracias. Además de las felicitaciones y los saludos por la excelente presentación, tenemos nada más una sola pregunta. ¿Qué tan cierto es de que los colores, de que los diamantes, dependiendo del color, es la profundidad a la que estaban, el origen del manto de profundidad, entiendo, del subterráneo, y de ahí su estructura anatómica del mineral? ¿Y tiene que ver el valor de un diamante a otro?
por su color, perdón, está un poco así mal redactada, aparte del peso del diamante. Sí, bueno, para entender la primera, dentro de la pregunta, la primera interrogante que nos hace, finalmente los diamantes sí se forman a altas temperaturas, a altas profundidades de la Tierra, por supuesto, y altas presiones. Esto ha sucedido en millones de años, por supuesto. Los diamantes que hoy conocemos, esto es un resultado de millones de años. Por supuesto, con los movimientos telúricos y las erupciones volcánicas, es lo que actualmente, pues bueno, fueron emergiendo, y es como los encontraban los seres humanos todavía en el siglo XVIII, antes del siglo XIX, pues en los ríos, ¿no? Todavía los podían encontrar. Inclusive en África todavía se pueden encontrar, y la búsqueda, pues bueno, finalmente se hace. Ahora se tiene que hacer excavando profundamente, ¿no? Finalmente, bueno, las trazas de color que de alguna tienen que ver, por ejemplo, con el nitrógeno, que le da el color amarillo a los diamantes, pues no necesariamente la profundidad. Normalmente cristalizan cuando tienen esa profundidad, esas presiones y esas altas temperaturas. Sin embargo, cuando uno clasifica por una de las C, que es color, finalmente sí, el color o la ausencia de color, o el grado de color amarillo que tenga un diamante, sí va a variar su precio, por supuesto. Muy bien, gracias, licenciado. También preguntan en qué consiste la prueba del ácido. Muy bien. Bueno, la prueba del ácido, el ácido nítrico y ácido clorhídrico normalmente consiste en la reacción que tienen los metales a este tipo de reactivos. El oro y el platino no reaccionan con el ácido nítrico, ¿sí? O sea, son inertes cuando se les aplica una gota de ácido nítrico. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una pieza de joyería, la liga, por ejemplo, el cobre y la plata, sí, el nítrico sí le provoca una reacción. Entonces, a menos oro en una pieza, por supuesto, el ácido nítrico nos va a dar la referencia, y esta reacción que se llama óxido-reducción, ¿verdad? Que es donde se altera precisamente lo que es la liga, es lo que nos va a dar el referente, sí, la presencia de oro y sobre todo el contenido de oro. Muy bien, licenciado. También nos preguntan, bueno, nos están pidiendo su contacto. No sé si nos lo pueda pasar o lo ponemos aquí. Y la otra pregunta de rigor de todas las presentaciones es si nos va a hacer el favor de compartir la presentación. Bueno, ahí están ya. Ahí está ya la presentación. Con los datos del licenciado pueden tomar una captura de pantalla, una fotografía. Sí. Y con todo gusto me pongo de acuerdo, yo a lo mejor sería con la maestra Lozano, con Lupita Suárez, ¿sí? Me pongo de contacto para hacérselos llegar, y también los videos con todo gusto. Muy bien. Y para todos los compañeros que nos escuchan, favor de enviar un correo a técnico@fecobal.org para que les llegue el material de la presentación, y ahí vienen los datos del licenciado para, pues, que le demos bastante trabajo, ¿verdad? Claro. Muy bien, licenciado, pues muchas gracias. Llegamos a 191, 196 participantes. No me queda más que darles las gracias a todos y pasar vamos a pedirle a nuestro vicepresidente, Javier. La oferta. Perdón, me estaba adelantando. Vamos a pasar la oferta académica con Carmen. Adelante, Carmen. Gracias, Lupita. Perdón. Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Permítanme, voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Okay. Listo. Bueno, pues en la oferta académica de esta semana seguimos promocionando nuestra especialidad en evaluación de bienes aeronáuticos, que va a iniciar
en el próximo mes de septiembre. El día de hoy vamos a dar inicio al curso El Avalúo Catastral, que es para los peritos de la tesorería. Sin embargo, bueno, cualquier interesado puede participar también. Los datos están en el flyer y cualquier información en especial pueden comunicarse a educación@fecoval o al teléfono que aparece aquí en pantalla con una servidora. Empezamos hoy y termina el curso el día de mañana. La arquitecta Palmírez, instructor autorizado de la Tesorería de la Federación. El día 9 y 10 de julio tenemos para los peritos del INDAVIN el curso Rangos y Fórmulas al momento de ejecutar la homologación con la maestra Norma Arlinda Aguilar. Igualmente, la información es conmigo, al número y al correo de educación. El Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora los invita al curso Introducción a la Evaluación de Intangibles con el doctor Javier Furlong. Aquí los informes son en Covaproes. Los días 9 y 10 de julio van a ser de 2 a 7 y de 9 a 2 de la tarde. Les seguimos invitando todos los jueves a el ya tradicional también curso de Horizontes, que esta semana tiene como tema, dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y todos los jueves a las 7 de la noche, este es el curso de esta semana. Bueno, es la sesión de esta semana. Y por parte del Colegio de Evaluadores, del CIME, tenemos también para peritos del INDAVIN en módulo 2, casos de propiedad personal, casos prácticos, con el ingeniero Ildefonso Acevedo Reyes, y como ponente invitada la licenciada María de Lourdes Olmos, 16 y 17 de julio de 9 a 2 de la tarde. Informes en cursos@cime.org.mx. Seguimos promocionando el Congreso de Guadalajara, que ya está mucho más cercano para todos los interesados. Bueno, pues directamente en el Cibajal tienen ahí los contactos para que puedan, aquí se encuentra la información y para que puedan inscribirse. Seguramente va a estar excelente. Vamos a tener como ponentes a Juan Guillermo Rueda, a Luis Fernando Restrepo, a la doctora Rocío Furlong. Y bueno, nuestros libros, Evaluación de Empresas y Activos Intangibles del maestro Leoncio Angulo, Evaluación de Terrenos Urbanos de la maestra María Teresa Rodríguez, Valoración de Activos por método multicriterio, todavía quedan muy poquitos ejemplares. Estos 3 están a la venta directamente en la FECOVAL con una servidora. Y los libros Tasación de Daños y Perjuicios, Valoración de Afectación de Derechos por Servidumbre, Tasación de Equipos, Vehículos y Maquinarias y Prevención de Daños y Rehabilitación de Estructuras de Concreto Armado, de Luis Fernando Restrepo. Estos son con el colegio con el Cibajal. Y bueno, tenemos para la próxima semana la presentación del libro Valoración de Empresas del maestro Leoncio Angulo. Los esperamos, va a ser en nuestro webinar y lo va a presentar el doctor Javier Furlong, vicepresidente de la FECOVAL, y va a participar, por supuesto, nuestro presidente, el arquitecto Gustavo Alfonso Reyes Aguiar. Les esperamos a todos y esto ha sido todo por parte del área de educación y la oferta académica. Muy bien, gracias, Carmen. Ahora sí damos paso a nuestro vicepresidente, el doctor Javier Furlong, para que nos haga el favor de hacer el cierre de este exitoso webinar. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias, Gerardo. Pues bueno, no nos resta más que agradecer la presencia de todos ustedes. A nombre de nuestro presidente, el arquitecto Gustavo Reyes Aguiar, les agradecemos como cada miércoles su presencia en esta webinar y sobre todo nuestro agradecimiento a nuestro invitado especial de lujo, el licenciado José Francisco Fuentes Villalón. Muchas gracias por esta interesante plática. Es un tema de estos que nos fascinan a los evaluadores, que nos gustan mucho, que siempre nos interesa más conocer de este tema porque, como bien dicen, son propiedades personales, entonces tienen mucho que ver con los gustos y es un tema fascinante. Creo que todos nos llevamos un poquito más de conocimiento por esta interesante plática. Muchas gracias, licenciado. Y a todos, como siempre, los esperamos el próximo miércoles. Como nos dijo Carmen, el tema es la presentación del libro del ingeniero Leoncio Angulo. Va a ser también un tema muy interesante. Entonces, pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Te deseo la palabra, Gerardo. Gracias, doctor. Bueno, adelante, ahora sí podemos